Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha dado. Entonces vamos ahora para comenzar nuestra clase de hoy. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor, porque este es el día que Jehová nuestro Dios creó. Y gracias porque nos das un día más de vida y un día más cerca de estar contigo, un día más de vida, Señor, un día para disfrutar de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia. Oh Dios, muchas gracias a ti por todas las cosas que has hecho a favor nuestro, Señor, porque nos podemos levantar, Señor, y poder estar haciendo este trabajo, que es un privilegio hacerlo en el nombre de Jesús. Te pido que tú nos hables en esta mañana y que nos lleve a tomar las decisiones correctas para el resto de nuestra vida conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, que podamos entenderlo y creerlo y recibirlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar del arrebatamiento. La gente generalmente le gusta saber lo del futuro. Y los discípulos también le dijeron, Señor, le preguntaron a Jesús que cuándo serían estas cosas o qué señales habría de su venida, y él entonces le toma en Mateo, le empieza a hablar, especialmente este de Mateo es a judíos. Todo lo que está relacionado con el pueblo judío generalmente da aquí en el Evangelio de San Mateo, porque fue escrito para judíos. Entonces aquí hace énfasis en lo que iba a hacer con los judíos. Entonces Jesús entonces les dice, cuando ellos les preguntan y le muestran el templo y todas estas cosas, y dice, mire, esto no queda piedra sobre piedra que no sea derribada, le dice Jesús. Entonces esta profecía que está aquí ya estaba registrada anteriormente en el libro de Daniel. Ahí en el libro de Daniel, cuando habla de las 70 semanas de, del, sobre el pueblo judío, está hablando de la muerte de las 69 semanas que termina con la muerte del Mesías príncipe. Y luego le dice que después vendrá un príncipe que destruirá el santuario y destruirá la ciudad, el cual corresponde a Tito, hijo de Vespasiano, emperador de Roma. En el año 70 él destruyó a Jerusalén y destruyó el templo. Pero aquí él le dice, entonces le empieza a nombrar de tres cosas que son muy importantes. Este capítulo nombra tres cosas que son muy importantes, que son la destrucción de Jerusalén, el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Entonces, en estos tres capítulos, en estos tres eventos están acá, y algunos se repiten, las mismas profecías se repiten para algunas cosas. Por ejemplo, eh, cuando dice que hay de las mujeres que están encintas y hay del que críen en aquellos días, que ore para que vuestro día no sea, o sea, vuestra vida no sea en el día de reposo, y todas estas cosas. eh, Empieza a hablar de lo que Jesús haría, o sea, se haría con los judíos. Entonces, por ejemplo, cuando la destrucción de Jerusalén se cumplió esta profecía, también se va a cumplir antes de la segunda venida del Señor, también en el tiempo de la tribulación, la gran tribulación se va a cumplir. O sea que son de doble o triple cumplimiento. Eso es lo que cuando uno lee el libro, el capítulo de Mateo, tiene que tener en cuenta. Pero es que muchos se confunden porque hay cosas que se cumplieron pero se van a volver a cumplir. Como digo, que son profecías de doble o triple cumplimiento, cosas que van a suceder. Hoy nos dice que acerca del arrebatamiento es el evento que tenemos más próximo para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. El arrebatamiento es el evento que estamos esperando, ya que todas las cosas que Jesús dijo de las señales antes del fin, él empieza a decirles, él dice, mire, cuando estas cosas sucedan, estén listos para irse. Entonces,
Dios siempre, antes de que sucedan las cosas, siempre dice que la manifiesta a sus profetas y la da a conocer, para que la gente esté preparada y lista para que cuando se vean esas cosas podamos entender y saber que van a suceder y que van a suceder pronto. El arrebatamiento es que el Señor Jesucristo va a venir a las nubes y la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, o sea que todos simultáneamente vamos a estar con el Señor, pero esto corresponde a la iglesia y con eso da término al tiempo de los gentiles, a la dispensación o como lo llaman algunos teólogos, la dispensación de los gentiles. Todas las cosas que antes del arrebatamiento ya han sucedido. Jesús empezó a decir así, mire, dice que mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán. Hoy hay tantas, no necesariamente personas que digan que yo soy el Cristo, aunque sí han aparecido durante la historia siempre personas que dicen ser el Cristo, que es el Mesías, que es el enviado de Dios y muchas cosas, pero más que todo se refiere a la proliferación también de iglesias, de sectas, de religiones, de todas estas cosas que entre comillas son cristianas, pero que a la final no llevan a conocer a Cristo ni a conocer a Dios, sino que lo apartan de la fe. También se refiere a esto y lo llama como falsos profetas y también todas estas cosas. Dice que oiremos de guerras y de rumores de guerras. Cuando esto sucede, nosotros hemos tenido ya dos guerras, la guerra mundial, la primera guerra mundial en 1914 y la segunda en 1942, la 45 me corrigen aquí. Bueno, la primera y la segunda guerra mundial, porque eso la idea es que esto ya se cumplió, pero ahí dice que habrá guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin, no es el fin. O sea que ya sucedió la primera y la segunda guerra mundial y no habrá una tercera, según lo que dice aquí, no habrá una tercera, si no se retrasaría el arrebatamiento, pero dice que aún no es el fin. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que dice que no es el fin. Dice que se levantará nación contra nación, o sea que sí va a haber conflictos entre las naciones, sí van a haber. Y siempre han habido, por ejemplo, que es Corea con Estados Unidos, que China con no sé qué, y así sucesivamente siempre habían conflictos entre las naciones vecinas, Israel con los palestinos y todas estas cosas que están sucediendo. Entonces, eso dice que habría, pero guerras mundiales como tales, solo han sucedido dos y dice, pero que aún no sería el fin. Eh, También dice que se levantaría nación contra nación y desde hace rato ha sucedido la guerra de guerrillas, o sea, disturbios internos mismos contra el gobierno de cada nación. Eso se ha sucedido en Colombia desde 1950 aproximadamente empezó esos movimientos en contra del gobierno, aunque deje, bueno, lo voy a pasar para que usted hable, ¿sí? Entonces, la idea no es hablar detalladamente de todas estas cosas, solo mostrar que se están cumpliendo, porque es que la idea es que todo esto se está sucediendo. Aquí dice que habrá, yo no voy a hacer un detallado de eventos de esto, no, sino que quiero decir es que la idea es que se ha cumplido y se está cumpliendo estas cosas que Jesús dijo a través de todos los tiempos. Él dice que habrá pestes como esto del COVID-19,
que habrá hambres, hay naciones donde ahorita por causa de esto está padeciendo hambre, terremotos en diferentes lugares, cada día, todos los días está temblando la tierra en algún lugar del mundo, aunque no son terremotos, pero ha habido terremotos y en diferentes lugares causando estragos. Gracias a Dios que este año parece que no ha habido ningún terremoto de los que temblores sí, pero no terremotos que hayamos sabido o que estén en mi conocimiento. También dice que todo esto será principio de dolores. Y dice que entonces se entregará que va, ya aquí empieza a hablar de otra cosa, que es las señales antes de la venida del Señor, porque está dividido en dos sectores esto. Pero para nosotros los creyentes, es muy importante tener en cuenta que hay cosas, por ejemplo, desde que el pueblo judío volvió a ser nación en 1948, que es lo que habla aquí la higuera, es una de las señales, y dice que no pasará una generación hasta que todo esto acontezca, o sea que el arrebatamiento del Señor será en un periodo de 70 a 80 años, según lo que es una generación, o sea que estamos a víspera del arrebatamiento, no de la segunda venida del Señor, sino del arrebatamiento. Entonces nosotros necesitamos estar pendientes de todo esto. La Biblia también dice que estos días serían como Sodoma y Gomorra, y lo estamos viendo, que serían como los días de Noé, que la maldad se multiplicaría en gran manera, y eso vemos que hay mucha corrupción en los ámbitos sociales, hay corrupción. Eh, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo. También dice que se casarían y se darían en casamiento, y eso es lo que vemos hoy, que la gente se dedica a tomar y hay mucho porcentaje de alcohólicos, todas estas cosas que dice aquí acerca de los días de Noé. Entonces, también la incredulidad de las personas es notoria por el avance de la ciencia. Dice que se multiplicará la ciencia. Y eso hay veces entorpece el juicio de las personas para no creer en lo que dice la palabra de Dios, porque los lleva a sus propios razonamientos y a sus propias ideas, aún a descartar la idea de que Dios existe, porque todo está basado en la razón y en el tacto, en la vista y en lo que pueden experimentar y en lo que llaman la ciencia, pero se desecha a Dios, y hoy hay mucha gente que ya no cree en la existencia de Dios y dice que eso es cultural o que eso es mitológico. Entonces, por eso estamos como estamos. Y la idea de esto es para que la iglesia se preparara para la venida del Señor. También lo hizo de la liberación de la mujer desde el 1950, al menos aquí en Colombia, que se empezó a dar el voto a la mujer, la liberación de la mujer. Hoy las mujeres ocupan cargos públicos, son presidentes y tienen, eso está programado así porque hay una, un versículo en la Biblia donde dice que las mujeres son las que predicarían el Evangelio en este tiempo, en el libro de los Salmos. Todo eso se cumple, la emancipación de la mujer, no es como estaba escrito en el apóstol Pablo, que decía que la mujer calle en la congregación. Hoy Dios ha levantado a las mujeres, y si usted observa en las congregaciones, la mayoría de asistentes o miembros de las iglesias, en un 70% son mujeres, más poquitos hombres, porque de ellas Dios les ha encargado también la predicación del Evangelio y llevar las buenas nuevas, porque así estaba profetizado. De hecho, en la Biblia siempre no hay la discriminación de género. La Biblia dice que para Dios el hombre y la mujer son iguales, que para Dios no hay hombre ni varón ni hembra, todos son iguales delante de Dios. Entonces, eh, todas estas cosas que están sucediendo, por ejemplo, todo este problema del coronavirus, eh, nos están diciendo, mire, el Señor está cerca, el Señor ya viene por su iglesia, prepárate. La misma iglesia, la misma evidencia de las iglesias
que hoy hay. Según el Apocalipsis, antes de la venida del Señor se tendría que manifestar los tipos de iglesia que están en Apocalipsis. Y uno los encuentra hoy, entre comillas, la misma iglesia de Cristo. eh, Habría esos 7 tipos de iglesias de personas que dicen conocer a Dios y conocer a Jesús, pero que realmente no es así. Encontramos hoy la iglesia que es dada a, a buscar solo plata, que está también que la iglesia de la Odisea, donde el pastor se hace rico y a costa de la fe de los creyentes. Eso está evidente, es notorio hoy, y eso es una de las causas del mal testimonio que se da hoy en las iglesias. Y por eso hay gente que no cree en el Señor por causa de que se ha convertido la iglesia o la fe en un negocio. Eso es notorio, eso lo dijo también el apóstol Pablo. Pero también está la iglesia donde quieren todos ser judíos. La Biblia también dice que eso sucedería, y dice la blasfemia que dicen ser judíos y no lo son, donde las personas se hacen judíos sin ser judíos, porque ya viene el Señor y que todas estas cosas. Entonces, es para el cumplimiento de esa palabra que dice, todo esto que estamos viendo es porque el Señor ya viene, de los que dicen ser judíos y no lo son. Hoy hay iglesias donde se dedican a enseñar hebreo, porque eso es lo que como está establecido y que así es la palabra de Dios. No, la Biblia dice que nosotros los judíos lo único que debíamos guardar, fuera de cosas que no debemos pecar, ¿no? Pero cosas que en cuanto a la ley, solo dice que nos abstengamos de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de toda contaminación. Eso es lo que se le mandó a la iglesia, no que nos circuncidáramos ni que aprendiéramos hebreo ni nada de esto. También hay otra iglesia que es la iglesia de los apóstoles. Dice que en este tiempo abundarían los que dicen ser apóstoles y no lo son. También nombra esa parte. También de los que hacen las profundidades de Satanás. También eso está hoy, algunos lo llaman sanidad interior y todas estas cosas. Eso no es del Señor, porque el Señor nos sana y nos hace de nosotros una nueva criatura. Todas estas cosas es para que entendamos los tiempos, porque el Señor ya viene. O sea, ya estamos a la víspera de la venida del Señor por la iglesia. Que es diferente, las señales son diferentes a la segunda venida del Señor. Que para que el Señor venga sí tienen que cumplirse otras cosas que son diferentes y tienen que ser relacionadas más con los judíos que con nosotros los creyentes. Ya es con la iglesia una cosa para la segunda venida del Señor, y otra cosa es con los judíos propiamente, que es para la segunda venida del Señor a la tierra, antes de establecer el milenio. Todas estas cosas que estoy hablando es porque hoy debemos estar preparados para venir, para que el Señor venga y estemos listos para irnos, porque a cualquier momento el Señor dice que va a venir por su iglesia, una iglesia sin tacha, sin mancha ni arruga, y también una iglesia gloriosa. Entonces necesitamos nosotros estar preparados para el arrebatamiento. Estoy hablando a la iglesia de Cristo, no a los judíos, porque los judíos tienen otro trato para con Dios. Entonces, solo es para la iglesia de Cristo, los que han sido comprados y redimidos con la sangre del Cordero. Entonces, para estas personas es el arrebatamiento. O sea, todas las personas que han creído en Jesús y que viven conforme a las Escrituras, que han creído en Jesús conforme a las Escrituras y que conocen a Dios, porque ese es el asunto, que hay veces uno está en la iglesia, pero no conoce a Dios. En la iglesia de la Odisea tenemos la muestra que aunque dicen ser cristianos y creyentes, Dios no está en su templo ni en sus corazones, ni hacen parte de sus vidas. Solamente tienen el nombre de que viven pero están muertos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Las 7 iglesias se están manifestando hoy y están en todos los barrios, están en las esquinas, y uno encuentra toda clase de iglesias hoy.
acomodados a lo que cada uno cree y ¿cómo llama? A su gusto, al capricho de cada persona. Existe su iglesia a su capricho. O sea que se acomodan. Hay iglesias donde hoy abiertamente se predica eh, el, el, el recasamiento y todas estas cosas. Todo eso es señales de que el Señor viene. Iglesias donde libremente eh, se puede pecar y todas estas cosas y no hay problema. Iglesias donde pueden los creyentes hacer sus prácticas y no hay, pues, todo esa se acepta. Hoy todo en la iglesia se acepta. Entonces no hay problemas pero es porque el Señor ya viene. Todo eso se da es porque el cumplimiento de las escrituras. Entonces, hoy voy a dedicar un poquito a hablar de lo que se necesita para ser arrebatado. Porque no solamente las personas de la iglesia de Cristo van a ser arrebatadas todas. La Biblia dice que son muchos los escogidos, pero muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Cuando a Jesús le preguntaron que si muchos se salvaban, y él dijo que no, que habría muchos que procurarían entrar y no podrían. Todos los que procuran ser salvos no lo van a lograr, solo los que realmente se esfuercen por conocer a Dios y conocer a Jesús, estos serán salvos, aunque eso también es una misericordia de Dios y es la gracia de Dios, porque la salvación es un regalo, no es con obras, pero sí tenemos que estar cumpliendo con algunas cosas que debemos estar haciendo. La Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hoy la gente son personas que casi no tienen o no tenemos fe, la fe que se requiere, porque hoy la gente tiene muchos medios, entre comillas, de en quién poner su fe. Por eso es que Jesús dice, tener fe en Dios, porque uno la puede poner en su trabajo, en lo que sabe, en lo que tiene, en lo que hace, pero no la pone realmente en Dios y cree que es por el esfuerzo que las personas hacen es que tienen éxito. No, pero todo es de Dios y todo viene de la mano de Dios. Hoy también se requiere que las personas tengan fe en Dios, porque eso es no es que todas las personas tienen una fe negativa, una fe positiva, según lo que uno entiende de la palabra de Dios, porque hay algunos tienen fe y cuando se maldicen están usando esa fe pero en contra, o tienen fe para poder ver la gloria de Dios. Pero necesitamos hoy confiar en la palabra de Dios, que confiemos en Él y en lo que Él dice y que nos alistemos. Dice que por la fe Noé con temor preparó el arca. No simplemente él supo lo que Dios decía, sino que con temor preparó su arca para que él y su esposa, sus hijos y sus nueras fueran salvas. Nosotros también debemos preparar nuestra arca para cuando venga Jesús estemos listos y preparados, dice el Señor. Y lo hice con fe. La fe lleva a actuar, ¿no? Dice que por fe andamos, no por vista, pero implica acciones. Nosotros si tenemos fe, tenemos que empezar a obedecer para podernos ir con el Señor. No es simplemente yo tengo fe, pero el apóstol Santiago dice, muéstrame por tu fe, por tus obras. Si yo digo que tengo fe, tengo que empezar a hacer caso, obedecer lo que Dios dice para poder ser, o sea, cuidar esa salvación, no ser salvos, sino cuidar esa salvación tan grande, porque no la podemos adquirir por nuestros medios, pero sí es nuestro deber cuidar esa salvación tan grande, como dijo el escritor a los Hebreos, que dice, no descuidando una salvación tan grande, la cual primeramente fue anunciada por el Señor. Entonces nosotros no podemos descuidar, aunque hay algunas doctrinas o posturas teológicas que dicen que la salvación no se pierde,
pero mi Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Entonces no es asunto de ganar la salvación, es asunto de conservarla, no de ganarla, sino de conservarla. Cuando actuamos es asunto de conservarla. Entonces les decía que nosotros debemos cuidar esta salvación tan grande, no descuidándola. Debemos cuidarla con temor y temblor, como dice la palabra del Señor. También, primero dice que no, si halláramos fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice ahora que debemos cuidar esta salvación tan grande, que es la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta. También debemos nosotros estar en paz con, con Dios y con la gente, porque si no perdonamos, si viene el Señor y usted está en conflicto, no está en paz con las personas, tampoco podrá irse, porque si uno no perdona, tampoco Dios lo va a perdonar. Entonces, si la persona tiene resentimiento, amargura, odio en su corazón, a un deseo de venganza, o está esperando que Dios lo castigue a esas personas, esa persona no podrá irse en el arrebatamiento. Necesita sanar su corazón primero y perdonar para que se pueda ir. Por eso está en paz con todos, con la cual es la voluntad de Dios también que estemos en paz. También es necesario que las personas, fuera de eso, de estar, es que nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Porque la Biblia dice que el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Que es muy importante tener claridad de qué es el Evangelio. Muchos predican la palabra de Dios, pero no es predicar la palabra de Dios, es anunciar a Jesús. Dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el Evangelio es la persona de Jesús. Que las personas conozcan a Jesús, conozcan a Dios, que eso es el Evangelio, es la persona de Jesús. Así que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Todas las personas estamos llamados para predicar el Evangelio. No es solamente el pastor, no es solamente el evangelista, no solamente es el maestro. Todos los creyentes estamos llamados a dar fe de Jesús. Según la palabra de Dios, nos dice que que el que le negare delante de los hombres, él le negará delante de su Padre. Pero el que lo confiese delante de los hombres, él le confesará delante de su Padre. Necesitamos nosotros, en un momento dado, empezar a dar a conocer, ya que el Señor dice que los 5 ministerios están dados para que nosotros llevemos el Evangelio a todas las personas. Dice que tanto el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista y el pastor están llamados a preparar y a capacitar a las personas para el ministerio de la reconciliación. Todos estamos llamados a participar en el ministerio de la reconciliación. O sea que hoy más que nunca, para cumplir lo que Jesús dijo, y este evangelio será predicado en todo el mundo y vendrá al fin, necesitamos que todos hagamos nuestro trabajo, ya que dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos empezar a nosotros a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado de hablar y predicar el Evangelio. Por eso dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. El énfasis de la predicación debe ser Jesús, no debe ser cristocéntrica. No es hablar de nosotros mismos, sino hablar de lo que Jesús hizo. Dice que Él anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros estamos llamados a ser como la persona que después de Jesús le echó demonios, dice, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces estamos llamados a ser como la mujer samaritana que cuando Jesús le habló, dijo, este es el Cristo, y fue y dijo, mire, hemos encontrado de aquel que habló Moisés, el profeta que había de venir, y está aquí, y está en Samaria, está aquí en
Y entonces salieron las personas y ahora decían, ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros hemos creído, hemos visto que este es el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Necesitamos nosotros también, decía en alguna ocasión que es muy importante no tener deudas. Lo mejor nosotros debemos, ahí es donde se comprueba la fe que Dios es nuestro proveedor si no nos metemos en deudas. Claro que hay excepciones a la norma. Cuando uno saca una casa a crédito por 15 años o tal vez más, en lugar de uno pagar arriendo va pagando su cuota y es una manera de adquirir una propiedad en el caso. No es pecado hacerlo, porque el problema es que usted se atrase de la cuota que tiene que pagar, eso sería problemático. También es necesario que las personas, nosotros hoy, anunciemos, decía que anunciemos el Evangelio, pero también es necesario que nosotros estemos comprometidos en la oración, porque sin oración no podemos tener lo que o recibir cualquier parte de Dios, ya que el Señor el único medio que dejó para que nosotros recibiésemos es la oración, es la oración. Entonces necesitamos nosotros que empecemos a orar y velar porque el Señor viene y viene pronto. El Señor dijo que debíamos estar orando y velando. O sea, no tener otro punto es no tener la salvación, esta salvación o la venida del Señor en poco. Es decir, que debemos estar pendientes. Cuando yo era niño y empecé a oír las predicaciones acerca de que Jesús venía, eh, la mayoría de las personas tomaban decisiones y le enseñan a uno que si uno iba al cine y el Señor venía, entonces se quedaba. Que si uno estaba, por ejemplo, teniendo la oportunidad de congregarse, no se estaba congregando y se iba a quedar. Y muchas cosas que realmente son verdad. Pues en ese tiempo era diferente a la sana de cine, hoy era diferente. Y sí, la gente iba con otro pensamiento al cine, no era ver la película, aunque algunos sí, pero generalmente no era, y lo ponían en disciplina a las personas por ir al cine. Hoy ha cambiado ese modo de pensar, pero lo que nos estaban insistiendo era que si debíamos estar preparados para irnos a cualquier momento. Eso pasó también en el tiempo de los apóstoles, porque ellos eran tan evidentes esa enseñanza que los llevaron a tomar decisiones radicales, porque la doctrina es la enseñanza que rige nuestras vidas y que nos lleva a tomar decisiones radicales. Cuando los discípulos oyeron a Jesús, Jesús se partió, le dijo, vengo en breve, vengo pronto. Pero resulta que no fue, para ellos pronto era que tenían la idea de que el Señor, más basado en lo que le dijo Jesús a Pedro acerca de Juan, que si que él quedaba hasta su venida, ¿qué? Entonces ellos esperaban que en el primer siglo Jesús retornaría. Entonces vendieron sus propiedades y se dedicaron a predicar, a hacer la obra de Dios, pero no porque creían que Jesús inmediatamente vendría, pero no fue así. Porque no es que esté equivocado el Evangelio. Lo que pasa es que cuando Jesús dijo que vendría pronto, solo han pasado 2 días, porque 1000 años para Dios es como un día y un día como 1000 años para el Señor. Entonces para Jesús solamente han pasado desde ese tiempo a hoy, son 2 días. Y hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que después de 2 días Él nos resucitará. Nosotros, por eso es que creemos que el Señor viene, que viene ya pronto, y eso es eminente su venida.
por todas las cosas que han sucedido. También dice que en este tiempo el amor de muchos se enfriará. Ya la gente puede ver la necesidad de otro y no acude porque, bueno, hay veces por leyes que se han establecido uno también se abstiene de hacer porque se puede meter en problemas con la ley. Antes, yo recuerdo alguna ocasión que un carro atropelló a una muchacha y yo venía en ese bus y, y con una señora que estaba ahí sacamos a una muchacha de 15 años que bajó el carro y gracias a Dios que la sacamos y la pudimos llevar al hospital y Dios obró y Dios prácticamente la resucitó en el camino mientras la llevamos al hospital. Pero hoy no se puede tocar o hacer esa clase de cosas, toca orar de lejitos porque ya lo pueden inculpar de la muerte de la persona. Entonces, y cosas así que se van enfriando, ya uno ya tiene por la causa de, de cosas que uno ve, que por ejemplo hay gente que pasaba aquí a recoger ropa y uno le da la ropa y después la encontraba botada aunque era buena, la encontraba uno botada allí en la calle y así cosas. Entonces uno ve esas cosas y el amor se puede estar enfriando, pero el Señor dice que a pesar de estas cosas no se debe enfriar. Entonces, esa es otra razón por qué no debemos dejar debemos tener amor de Dios en nosotros y no por las cosas que suceden, debemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer y de servir. También es muy importante que nosotros hoy estemos con aceite suficiente. ¿Han oído de las 10 vírgenes? Nosotros hemos encontrado lo de las 10 vírgenes y esa está hablando específicamente de las personas que se van para el arrebatamiento. Eso está hablando de la iglesia, de los que han nacido de nuevo. Pero ahí hay una diferencia grande en cuanto a las 10 vírgenes. Ellas se quedaron todas dormidas, todas tenían lámparas, no se les apagó a ninguna la lámpara. Pero la diferencia es que está en que las prudentes tenían una vasija de reserva y las otras no tenían esa vasija de reserva. Entonces, cuando sucede eso de la reserva, es que vino el Señor y solo mientras las otras se fueron a comprar el aceite para sus lámparas, vino el Señor y se cerró la puerta. Eso no sé, ese tiene mucha enseñanza, esa parábola de las 10 vírgenes. Nos enseña que todas eran nacidas de nuevo, pero que solo 5 se prepararon y tenían aceite suficiente. El aceite suficiente es sobre la vida diaria y devocional de la persona, que debe estar en oración, o sea, hacer los ejercicios espirituales, leer la palabra para mantenerse bien, estar anunciando el evangelio, adorar, alabar, exaltar, congregarse, que todos esos ejercicios que practicamos nosotros, que pueden ser parte del primer amor, porque también en la Biblia dice arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras, cuando le dice a la iglesia. Entonces nosotros necesitamos tener aceite suficiente y eso es la práctica de la vida cristiana, estar bien. Hay gente que son cristianos. Yo le pregunté alguna vez a un hombre le dije, ¿cuánto hace que eres cristiano? Y me dijo que como 14 años. Y yo le dije, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Y dice, no, yo nunca la he leído. Solo he leído partecitas, pero nunca la he leído. Y le dije, ¿cuántas horas? Dice, no, pues 5 minutos. Todos los días yo oro 5 minutos. Entonces, su relación con Dios es un cristiano de nombre, no es comprometido. Si estamos esperando la venida del Señor, tenemos que conocer las Escrituras, leerlas, estudiarlas, meditar en ellas, aplicarlas a nuestra propia vida, no solamente ir a la iglesia. Los creyentes de hoy van al domingo a la iglesia y
y se contentan con estar en la iglesia el domingo, escuchar el mensaje y a los 2 días ya se les olvidó el mensaje. Entonces no debe ser así, debemos ser diligentes en el escudriñar la palabra de Dios porque de ella mana la vida, de la palabra de Dios, del conocimiento, es lo que lleva a tener fe en Dios y en la palabra de Dios. También nos enseña a estar atentos y pendientes, porque la palabra de Dios, todo este libro, Dios lo dejó para que nosotros lo estudiáramos, no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Algunos desechan el Antiguo Testamento que dice para los judíos, pero Jesús dijo que escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que en el Antiguo Testamento podemos conocer más a Jesús que en los 4 evangelios en sí, porque ahí están todas las pistas de cómo se vendría a ser Jesús, pero tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para que no seamos engañados. Hay versículos que la gente menciona como ayúdate que yo te ayudaré, eso no está en la Biblia, pero la gente cree que lo dice. También dice, mire, el que no trabaja, que no coma, eso no dice en la Biblia. Dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Dice que en algunos, yo sé que mi redentor vive y al fin del polvo me levantará. Eso no dice en la Biblia. Está diciendo es que Dios levantaría a Jesús. Y así un poco de versículos que están incompletos y los creemos. ¿Por qué no hemos sido, todo tiempo dice que la Biblia que en un momento dado la gente dice que haga esta oración de fe, esa oración de fe por falta del conocimiento de la Biblia nunca habla de una oración de fe, la única oración de fe que habla es en Santiago y es para los creyentes recibir sanidad. Dice que la oración de fe sanará al enfermo y si hubiera cometido pecados le serán perdonados, pero como no leemos las escrituras, no conocemos las escrituras, pues viene la gente y nos engaña. Porque no conocemos, no la estudiamos, no la meditamos. Entonces cualquiera viene y nos enseña y nos dice, y la gente dice, amén, 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 mentiroso. Necesitamos ir a la palabra de Dios para que ella nos enseñe lo que se ha de hacer. En estos momenticos, la Biblia dice que, para hablar del arrebatamiento en sí un poquitico, ¿qué consiste el arrebatamiento? El arrebatamiento es que Dios Jesucristo va a venir un día a las nubes, solo a las nubes, no va a venir a la tierra. Cuando habla de la iglesia es que va a venir a las nubes y los muertos en Cristo, o sea, todos los que durmieron en el Señor desde Abel hasta ese día que Jesús venga, y conocieron a Dios y conocieron a Jesús, esas personas van a ser resucitadas. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esas personas resucitan y nosotros si el Señor no ha venido y estamos con vida, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar para siempre con el Señor. Dice que en ese momento, dice que Él viene en una nube, pero no es una nube de estas. Estas son de aguas y están a 3000 metros de altura, la más alta, según lo que entiendo, está a 3000 metros de altura, que son los cirros. Pero ahí después, cuando uno va en un avión, llega un momento en que ya no hay más nubes. Pero no es esas nubes, porque si el cielo está despejado a nuestra vista, puede ver mucho más de 3 kilómetros. Y es una nube especial. En la Biblia habla de que hay nubes de luz, dice que una nube de luz en la Biblia, y también habla de esta clase de nubes, pero habla de otras nubes. Dice que Él vendrá en una nube y que se quedará suspendido en el espacio, pero no de estas nubes. Entonces la iglesia de Cristo, todos los que han creído desde Abel hasta ese día que durmieron en el Señor, van a despertar y sus cuerpos y se van a unir a su alma y su espíritu y así tripartitos van a subir con el Señor. Y nosotros que estamos aquí en vida, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que eso es en un pestañear ya no estamos. Se ha enseñado, o hay gente que le dice, no hermano, eso el Señor nos da un tiempo para arrepentirnos. No. Cuando suene la trompeta, todos
nos iremos con el Señor. Y si ya se va a cerrar la puerta para la iglesia de Cristo, ya no, los que se quedaron, se quedaron, los que se fueron, pero no le va a quedar esperando o que el Señor va a haber otra oportunidad para los gentiles para ser salvos, no. Hasta ahí llegó la salvación de los gentiles, según lo que dice la Biblia. Porque el arrebatamiento es el final del tiempo de los gentiles. Nosotros estamos a la víspera de la venida del Señor, así que preparémonos y busquemos al Señor de todo corazón, perdonemos, porque si no perdonamos tampoco nos vamos a poder ir. Que no nos falte la fe, que por las circunstancias no perdamos la fe, sino que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Que nosotros estemos en paz con todos. Ojalá que no le damos nada a nadie para podernos ir en paz con el Señor. También debemos tener comunión los unos con los otros para podernos ir. Estar haciendo el trabajo que el Señor, no tener la venida del Señor por tardanza, en el nombre del Señor. Todas estas cosas nos están indicando que el Señor ya viene. Hoy el Señor podría venir. ¿Usted está preparado para irse con el Señor? Si el Señor viniera hoy, ¿usted se iría? ¿Está en paz consigo mismo? ¿Se ha perdonado a usted mismo? ¿Ha perdonado al prójimo? Porque a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos y siempre estamos, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, no estaría en esta condición. No, debe perdonarse para irse con el Señor. Ya lo que pasó, pasó y el Señor ya nos perdonó, pero perdonémonos también nosotros. Que Dios nos ayude a estar listos para irnos a cualquier momento, porque el Señor viene. Todas las señales antes del arrebatamiento ya están cumplidas. Necesitamos estar preparados, que usted tenga aceite suficiente, que esté buscando al Señor, que esté velando y no tenga la venida del Señor por tardanza. Porque yo escucho predicadores, hay veces que dicen, no, que hay que preparar las próximas generaciones. Y yo creo que el Señor ya viene, no hay otras próximas generaciones. Creo que somos la última generación de la iglesia. Y hay que hacer el trabajo, porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos si llevamos personas al reino de los cielos. No cuántos templos construimos, ni cuántas cosas hicimos. Nos va a pedir cuenta de si hicimos la tarea de llevar el evangelio o no la llevamos. Porque ahí está la de los talentos, la de las minas. Todo eso nos enseña que debemos estar preparados para la venida del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para estar preparados para la venida del Señor. Vamos a orar en este día. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te pedimos que tú nos perdones, Señor, si no hemos hecho lo que tenemos que hacer, si no estamos preparados. Ayúdanos a estar preparados, Señor, que la fe no falte, que por todas estas circunstancias que están sucediendo nuestra fe no falte, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y sobre todo que el amor tuyo, Señor, no lo encerremos en nuestro corazón, sino que abramos nuestro corazón, porque es necesario que el amor tuyo permanezca en nosotros, Señor. Y que hagamos las primeras cosas que tú dices, que estemos velando y orando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También te ruego, Señor, que tú seas glorificado en este día, Señor, en el nombre de Jesús, que si hay enfermos, Señor, tú seas sanándolos. Las personas que han pedido oración, hemos orado por ellas y las declaramos sanas, Señor, en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesús ellas son sanas. También, Señor, que ninguno tenga falta de ningún bien, te lo pedimos con acción de gracias para la honra y gloria de tu nombre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestras oraciones, a nuestros ruegos y a nuestra acción de gracias. Gracias por perdonarnos y salvarnos de tan grande muerte en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos ahora a estar preparados. Si tú vienes hoy, Señor, que estemos listos para irnos contigo,
Oh Dios, y que ninguno nos vayamos a quedar, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Hay preguntas. Dice, comparado con este tiempo, ¿cómo se compara que las 5 vírgenes fueran a comprar aceite cuando llegó el novio? Lo que pasa es que eso es lo que llamamos nosotros, hablando de las 5 vírgenes, la preparación es que tengan aceite suficiente, que sean personas consagradas, dedicadas. Eso es lo que hace que nosotros tengamos aceite suficiente, que tengamos una relación diaria con Dios, que estemos en oración, que te saquemos tiempo para alabar a Dios, tiempo para adorarlo, tiempo para darle exaltarlo, tiempo para eso es tiempo de calidad que Dios está buscando que nosotros tengamos, y eso es parte de tener aceite. Lo que dice es que seamos llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Señor. Todas estas cosas nos van a ayudar, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, nos va a ayudar a tener el aceite suficiente. No es solamente ir a la iglesia el domingo y llevar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, no es eso suficiente para estar bien con el Señor. Debemos tener una vida de comunión con Él, que Él sea el Señor de nuestra vida, así que nuestros pensamientos, toda nuestra vida funcione alrededor de Él, o sea, vivamos en función de Él. Es parte de tener ese aceite y esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice otra pregunta, pastor, ¿en qué versículos dice que después del arrebatamiento los gentiles no pueden ser salvos? Dice que es un periodo para los judíos, pero no aparecen excluidos los gentiles. Y la palabra de Dios dice ahí en las vírgenes, hablando de las vírgenes representan a la iglesia. Y note que son el 50-50. Y también si uno analiza la Biblia, más adelante también dice que dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. También dos estarán en el campo, que eso habla del tiempo que vendrá, todas las horas, vendrá todo en los momentos, o sea, por la diferencia horaria. Pero lo que está diciendo ahí es que no todas las personas que dicen que se van, sino solo los que están preparados, los que están listos. Y la Biblia habla de que hay un tiempo para los gentiles. Y son este tiempo, la dispensación de los gentiles que llamamos nosotros, llamados por algunos tiempos de gracia, no es tiempo de gracia. Solo la persona cuando recibe a Jesús entra en estado de gracia para con Dios, y no es porque todos serían salvos. Si fuera de la gracia, todos serían salvos, pero eso no es cierto. Solo los que reciben a Jesús, los que creen en Dios, conforme a las Escrituras, serán salvos. Cuando habla de la iglesia, está hablando de que algunos se van a ir, otros se van a quedar. De las 7 iglesias que están en Apocalipsis, solo 2 iglesias se van a ir con el Señor, que cumplen los requisitos. Las otras 5 se quedan y se pierden. Ya no hay excusa. Usted nota que después en la Biblia, en Apocalipsis, dice que a pesar de todo lo que sucedió de los 19 juicios o más juicios que hay en el Apocalipsis, la gente no se arrepintió de sus malas obras, ni de sus borracheras, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni nada de eso, porque es solo un tiempo exclusivamente para los judíos, que es el tiempo de los 7 años 3 años de media tribulación y 3 años de gran tribulación. Pero ahí ya no se habla de la salvación a los gentiles, solo se habla de la salvación a los judíos. ¿Ya? 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 Dios le bendiga y muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga. Mañana con la ayuda de Dios nos estamos hablando.